región Junín. Participó como ponente en el primer y tercer encuentro latinoamericano de Derecho y Libertad de Expresión realizado en Argentina en los años 2010 y en nuestro país del 2014. Actualmente trabaja en la zona registral número 8 de la SUNAR como registrador público encargado. El señor Alfonso Máximo Chagua, en este sexto encuentro latinoamericano Derecho y Libertad de Expresión, evento organizado desde el despacho del señor congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por esta participación y la invitación respectiva a nuestro congresista, el doctor García Belaúnde, y al organizador principal de este evento. Tócame la participación haciendo uso de mis derechos constitucionales y supra para poder dar mi opinión personal y poder compartir con cada uno de ustedes lo que realmente es nuestra vivencia actual en nuestro continente. Sin embargo, puedo resaltar que nosotros tenemos un sistema muy bien constituido, un sistema que realmente nos da vida, nos da luz a poder resolver los conflictos que por alguna u otra razón se nos viene atropellando aquellas personas, aquellos interesados en difundir, recibir ideas, opiniones, que es el tema central de esta mañana, para poder decirles que como nosotros pertenecemos como participantes de este sistema, porque todos los miembros de la OEA formamos el sistema realmente, ¿no? Y sin embargo, dentro de este sistema tenemos dos instituciones tan importantes como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte. La Comisión siendo un organismo cuasi jurisdiccional y la Corte siendo partícipe con carácter judicial, forman parte de ellos, de este gran sistema. A ello puedo sumar el gran trabajo y la gran obra del relator especial de la libertad de expresión. De hecho, vamos a seguir hablando en el desarrollo de esta exposición, nada más como pequeña introducción a fin de que podamos entender realmente lo rico que brinda en resolución de conflictos nuestro gran sistema. Voy a referirme exactamente a la opinión consultiva 5. Esta opinión consultiva 5 se da a razón de la petición del gobierno de Costa Rica, con la finalidad de compatibilizar la exigencia de el cumplimiento de la ley 4420 del año 69, que para ellos es obligatorio. Esa ley es obligatorio para ejercer como periodista, tener que estar inscrito y colegiado, haber estudiado en una universidad afín, inclusive en una universidad que designa la ley. Es algo que nosotros ni nadie que conformamos, participamos del sistema, podemos internalizar a decir que es correcto. A razón de eso se da la opinión consultiva y muy bien trabajado, muy bien discutido. Han habido divergencias de opiniones, pero sin embargo, al final vamos a llegar a una conclusión muy clara, porque nosotros, si bien es cierto, tenemos en mente
que todo está regido, nuestros principios, nuestros valores, bajo norma, pero que ninguna norma inferior puede transgredir una norma superior. En ese sentido, si nosotros estamos adscritos al sistema, estamos adscritos a la convención, tenemos que dar fiel cumplimiento a lo que dice la norma. Para eso he continuado compartiendo y voy a continuar compartiendo el siguiente cuadro. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos nos permite una malinterpretación porque los términos que utiliza son bien claros. O sea, no nos permite que nosotros podemos irnos más allá de lo que dice la letra. En ese sentido, se advierte que la regulación de los medios que se vio como necesaria en un momento parece ahora ser peligrosa, ¿no? La expresión de los medios críticos que antes, en la época, en el gobierno militar, eran censurados. Pero sin embargo, hoy eso se ve hasta en los gobiernos elegidos en voluntad popular. Entonces, no es posible que nosotros podamos llegar a estos extremos por cuanto la norma, volviendo a repetir, está bien clara, y es por eso que pongo acá como texto que no permite una mala interpretación, porque están muy bien dadas y muy bien claras. En ese aspecto, continuando nosotros compartiendo esta charla, ¿no? Puedo decir que el párrafo 70 de esa opinión consultiva nos habla y nos da mucha luz a sacar un contexto, a sacar una expresión muy clara, a decir que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. No lo digo yo. Lo ha resumido en pocas palabras, o lo han resumido, diría yo así, el voto mayoritario de la Corte, a final de que esto queda plasmada en esta opinión consultiva. A lo largo, como digo, de tanta divergencia, de una votación casi a medias, pero sin embargo al final se ha dado a concretar esta opinión, la misma que nosotros debemos tener conocimiento y estar a la altura y al alcance de cada uno de nosotros. Sobre este párrafo 70, yo puedo sacar una conclusión a decir que ha sido tan importante este tema porque realmente es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también un conditio sine qua non, que sin él no existe este término, de que si bien es cierto, para que haya una democracia correcta y real, tiene que haber esta libertad. Sin esta libertad no podemos continuar nosotros en ello. Por eso, en su 108 sesión ordinaria, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera la función importante de un relator especial para la libertad de expresión. Es así donde en el año 1998, justamente en esa sesión 108 ordinaria, se nombra al primer relator especial. Santiago Cantón, un argentino, abogado argentino que fue el primer relator. Sin embargo, él ha hecho un papel muy importante dentro de esa labor de relator. ¿En qué sentido? El año 2010, para ser más exacto, el 13 de noviembre del año 2001, el 2000 ya prácticamente existía lo que es
los principios, los 13 principios que han de regir para el fiel cumplimiento de sus funciones y de lo que propiamente realmente es la libertad de expresión. Esos principios que realmente se han creado y se han dado en aquella fecha, se viene año tras año continuando con la investigación respecto a la función de estos relatores de buscar, de conseguir o simplemente de fijarse que si lo que se ha dado en esa opinión consultiva es productiva, es realmente a la fecha, ha superado las expectativas, los estándares necesarios para un fiel cumplimiento de nuestra democracia, es el fiel reflejo de lo que en ese año se ha dado inicio, la misma que ha continuado a partir del año 2002 al 2005, nuestro segundo relator especial, también argentino, Botteri, quien ha también aportado durante 2 años respecto a ciertas investigaciones, prueba de ello, la continuación del cumplimiento de sus labores especiales, porque el relator especial es exclusivo, no es como un relator de repente asignado un cargo afín, pero no directamente y exclusivo como es el relator especial para la expresión de derechos humanos, perdón, la expresión, libertad de expresión. En ese aspecto, a la fecha, ya tenemos 5 relatores, 4 ex-relatores, el actual relator principal o el relator especial está dando también mucho que desear en respecto a sus informes anuales, porque al final, cuando ya se ha dado esta labor a cada uno de ellos y en sus periodos, ¿no? Una labor tan especial también podemos resaltar de la relatora Catalina Botero, ¿no? Ella colombiana, también abogada y tiene mucho afín a estos tipos de trabajo y labor de investigación. Ella inclusive ha durado más tiempo en el cargo como relator especial, desde el año 2008 al 2014, ¿no? Y nuestro actual relator especial que viene activando en este momento desde el año 2014. Sin embargo, la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión significó, dice, un cambio institucional sin precedentes en el sistema interamericano de derechos humanos. El desarrollo de una relatoría con dedicación permanente por parte de un experto en la materia modificó la práctica anterior y desarrolló una serie de funciones que comenzaron a ser utilizados también por otras relatorías, que realmente ha sido un trabajo muy efectivo poder contar con la participación de cada uno de ellos y asignarles esa función específica. Si hemos hablado de la creación de esos principios, de la dación de esos principios, la finalidad de esos principios, sinceramente, se trata de la primera decisión sustantiva acerca del contenido y el alcance del derecho a la libertad de expresión en el sistema interamericano. Es una guía fundamental, porque en base a estos principios es la que va a fallar la Corte. Es como un reglamento al cual nosotros debemos de cumplir para que los jueces de la Corte decidan realmente si está transgrediendo la norma al cual ellos han suscrito para que nosotros podamos cumplir fielmente a cabalidad lo que se ha dado. Entonces, bajo ese contexto, vamos a ver algunos principios, ¿no?, que vamos a ir desarrollando poco a poco. Dentro de ellos tenemos
al principio de protección de la libertad de expresión en el principio democrático. Este principio, a su vez, tiene la capacidad de distribuir la palabra en la plaza o en la esfera pública, dejarnos a nosotros poder hacer llegar de alguna u otra forma nuestra opinión y a su vez cumpliendo de repente dentro de ellos una doble dimensión. Dentro de ellos podría desarrollar a decir que la dimensión individual, donde uno trata de compartir toda la opinión, toda la comunicación que desea hacia el resto. Y si nosotros nos fijamos de la dimensión colectiva, es donde si yo informo, también quiero informarme de otros. Quiere decir que la colectividad, uno a otro, nos vamos informando de lo que realmente sucede en nuestro entorno. Porque se dice que los medios de comunicación en sentido amplio podemos decir que juegan un papel central para que la libertad de expresión, la diversidad de fuentes informativas y el pluralismo de ideas. ¿Qué nos quiere decir en esto? La pluralidad se refiere a que no podemos tener reducido número de fuentes informativas. Debe ser amplio, debe ser plural. ¿Y dónde están los errores? ¿Dónde están realmente para que no pueda suceder lo que nosotros querramos? Vamos a pasar a ver lo que dice los requisitos para el funcionamiento. ¿Qué requisitos nosotros podemos pedir para este funcionamiento? Se dice que el espectro es manejado o quizá muy mal manejado en los estados, porque parece mentira, le dan ciertas facilidades a aquellos grandes que cuando los pequeños a veces quieren tener un espacio en el espectro, pero no son muy bien atendidos o simplemente se les niega, ¿no?, el espectro para hacer uso de sus medios. Entonces, ¿qué está pasando acá? De alguna u otra forma se nota que se trata de concentrar. Indirectamente podemos pensar de que hay una concentración de medios, lo que realmente está totalmente prohibido. Entonces, bajo la Convención Americana, no es el gobierno al que le corresponde determinar la corrección de información y opiniones en un buen gusto del contenido de los medios de comunicación. Si bien es cierto, el Estado no puede distribuir el espectro solo a los que ellos tengan cierto afín, sino que todos los pequeños, por más pequeños que fueran, tienen también ese mismo derecho, al igual que los grandes. Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos permitir ni tampoco vamos a poder aceptar esa restricción. Bueno, dentro de lo que es la restricción, pasando ya al siguiente espacio, esta restricción de los medios indirectos de afectación a la libertad de expresión vienen afectando realmente al entorno social, al entorno político y al entorno económico. La Corte considera imperioso manifestar que no es posible realizar una restricción al derecho a la libertad de expresión con base en las discrepancias políticas que pueda generar una determinada línea editora a un gobierno. Antes se veía que cuando habían críticos al gobierno, no se les cedía parte de la publicidad del Estado. Aquellos medios que eran, entre comillas, amigos del gobierno, se merecían toda la distribución necesaria. Entonces, tal es el caso para hacer un pequeño paréntesis sobre un proyecto de ley que estoy escuchando por ahí, la restricción de la publicidad a medios particulares, es de alguna, para mí,
para mí entender, es para mí incorrecto, no está dentro de las normas supra, por cuanto si hay ese tipo de restricción, no estamos dando cumplimiento a lo que dice la Convención Americana. En ese sentido, muy posible va a ser bien polemizado ese proyecto de ley, porque todos, dice, tenemos derecho a ser muy bien informados. Entonces, la información tiene que llegar a todo rincón del país, del mundo. Y esa información, muchas veces, hay canales, hay emisoras, hay tipos de diarios escritos que no llegan a unos lugares donde realmente se necesita tener a la información. En ese aspecto, yo creo que hay ciertas restricciones que no se debe permitir, por cuanto no es porque no querramos, sino que existen normas supra que nos obligan a no dar ese paso a que exista de alguna u otra forma la restricción. En ese mismo sentido, tenemos lo que es la diversidad y el pluralismo en los medios de comunicación. Esa diversidad se está siendo dada a fin de que no solamente podamos nosotros, como en ese mensaje que da el creador de este proyecto de ley, de que todas las instituciones, del Estado tienen que tener su página web para poder llegar, y todo el mundo debe informarse por esos medios, Facebook, Twitter, en fin, que son de masifica información a la sociedad. Pero digamos, y poniéndonos a pensar, una persona adulta de la tercera edad, de 60, 70 años, no puede ingresar a un sistema para poder ser informado. De alguna u otra forma, como les decía, es restringirle ese derecho. Entonces, la convención no está no va a estar en acuerdo, pienso yo, que de llegar a prosperar esa ley, vamos a tener que de alguna u otra forma estar retrocediendo a lo que nosotros ya venimos recuperando, por lo menos, lo que es la libertad de expresión. Como decía el primer ponente, ¿no? Entre Argentina, Perú, estamos en un estado donde la libertad de expresión es parcial, y en efecto, aún continuamos en ese nivel. ¿Cuándo será aquel día en que nosotros podamos decir tenemos la libertad plena, lo que realmente quiere el hemisferio? Asimismo, los requisitos para la intervención del Estado, no es que el Estado tiene que valerse por el simple autoritarismo, sino tiene que de alguna u otra forma compartir. Tiene que compartir, por cuanto si nosotros leemos muy pormenorizada la opinión consultiva, en ella abordó algunos de estos problemas y estableció que es indispensable promover una estructura de medios de comunicación que contemplen la diversidad y pluralismo, dice. Porque según la Corte, las obligaciones del Estado en materia de diversidad y pluralismo tienen dos aspectos, ambos igualmente importantes: la obligación de abstenerse de interferir en la libertad individual o colectiva, de buscar recibir información. Por otro lado, el Estado tiene una obligación positiva de adoptar leyes y políticas públicas para asegurar sistemas de comunicación diversos y plurales y prevenir o impedir las situaciones de concentración. Entonces, esas serían las restricciones que se debe evitar, ¿no? Sino que el Estado mismo
el Estado es la que tiene que fiscalizar y ver de que no exista ese tipo de concentraciones, más de lo contrario, expandir y dar más facilidades para que podamos nosotros todo el entorno, todo el contexto, todos los grupos estar muy bien informados. Llegamos a ver lo que es la era de Internet y los nuevos desafíos. Hoy en día Internet es muy usado por cada uno de nosotros y conocemos de ello, y es donde mayormente nos brindan todo tipo de información. Muchos de ellos, algunas informaciones falsas que vamos a ver más adelante en otro tema, pero sin embargo es importante lo que ha interpretado la Convención Americana a decir que en el ámbito online y siguiendo la línea trazada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su resolución sobre la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet, la Relatoría Especial estableció en el informe de libertad de expresión en Internet que el artículo 13 se aplica plenamente a las comunicaciones, ideas e informaciones que se difunden y accedan a través de Internet. Entonces, ¿qué estamos viendo en ello? De alguna u otra forma, se viene cumpliendo lo que es este dispositivo legal, Supra, pero en el entorno de Internet muchas veces nosotros vemos algunas informaciones falsas, pero que a lo largo del tiempo uno mismo ve y uno mismo es testigo de ello cuando querramos ser mayormente informados. Respecto a las regulaciones, vamos a tener que prever en esto esas noticias mal llamadas fake news, ¿no?, que se ha hecho popular con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al referirse a las informaciones falsas, ¿no? Porque ellos se escudaban de que cuando habían medios críticos decían que eran totalmente falsas las informaciones. Entonces, estas informaciones falsas de alguna u otra forma vienen conformando tres elementos esenciales, ¿no? Material, cognitivo y volitivo. Pero sin embargo, si nosotros queremos determinar y afirmar todo esto, existen en el hemisferio códigos penales que sancionan la información falsa, la divulgación de una información que no es correcta, ¿no? Como en el caso de Canadá, sanciona con prisión preventiva por dar una información falsa, como es el caso de Zimbabue, Uganda. Pero sin embargo, hablando de estos tres estados, las Cortes Supremas de cada uno de ellos han determinado que condicionan ello a que no es o es incompatible con la libertad de expresión. Prácticamente sus propias Cortes Supremas han determinado que no es correcto esa aplicación de esa sanción penal. Entonces, cuando uno quiere tener la verdad de una información, hay que aplicar, dice la Corte intercede y obliga a que nosotros debemos utilizar los algoritmos. Esos algoritmos nos sirven de alguna forma para detectar y determinar cuál noticia es real o es buena, y eso está en manos de cada uno, porque quien lo determina si la noticia es falsa o buena no es el Estado, sino uno mismo, porque uno mismo busca la verdad. Dentro de la importancia, para terminar, dentro de la importancia de los medios, acá hay que resaltar un poco lo que es la independencia del periodista, porque se ha visto en muchas oportunidades dueños de canales, ¿no?, direccionando los programas, en fin, hacen uso del manipuleo dentro de sus programas. Muchas veces
nos ofrecen programas grabadas y qué bueno es apreciar un programa en vivo, porque ahí se escucha la verdad. Ahí podemos apreciar lo que es lo correcto y lo falso de una información. Sin embargo, voy a resaltar para terminar una participación del periodista César Hildebrand cuando en vivo, en un canal de televisión en vivo, ha desafiado al dueño del canal cuando quiso manipular una información. Quién sabe, días antes había cortado su programa, pero sin embargo él en vivo renunció al trabajo para evitar de que a él le puedan direccionar cuál información vertir y cuál información no. Entonces, en ese sentido, yo les dejo un último mensaje para terminar, que las democracias de América solo podrán estar sólidamente construidas con la libertad de expresión como principal sostén. Muchísimas gracias.